Imagina que viajas en el tiempo, retrocedes más de 2000 años y te encuentras en una pequeña ciudad de la antigua Grecia llamada Estagira. Ahí, en el año 384 a.C., nace un hombre que marcaría para siempre la manera en que pensamos, razonamos y entendemos el mundo, Aristóteles. Desde niño, su vida estuvo rodeada de un ambiente especial. Su padre era médico de la corte del rey de Macedonia, lo que significaba que Aristóteles creció con un contacto directo con la observación de la naturaleza, el estudio del cuerpo humano y la idea de que todo lo vivo tenía un orden, una estructura, una finalidad. No era un niño cualquiera. Mientras muchos se limitaban a escuchar los mitos y relatos épicos de los dioses, él ya se preguntaba por qué las cosas son como son y qué las hace funcionar de esa manera. Cuando apenas tenía 17 años, fue enviado a Atenas, el centro cultural y político del mundo griego. Allí ingresó a la Academia de Platón, una de las primeras instituciones filosóficas conocidas, donde pasó casi 20 años estudiando. Imagina a un joven curioso, inquieto, escuchando las enseñanzas de Platón, quien hablaba de un mundo perfecto de ideas y de cómo lo que percibimos con los sentidos no es más que una copia imperfecta de esa realidad ideal. Aristóteles absorbió mucho de esas lecciones, pero al mismo tiempo comenzó a notar que algo no le terminaba de convencer. Porque sí, admiraba a Platón, lo consideraba un maestro brillante, pero su naturaleza observadora lo empujaba a desconfiar de la idea de que lo verdadero está en un mundo intangible, separado de lo que vemos y tocamos. Él creía que la clave estaba aquí, en este mundo, en los árboles, en los animales, en la manera en que la lluvia cae, en cómo una semilla se convierte en planta. En lugar de elevarse hacia lo invisible, Aristóteles prefería inclinarse hacia lo concreto, hacia lo que se puede observar, medir y clasificar. Por eso, aunque durante mucho tiempo fue discípulo de Platón, finalmente decidió seguir su propio camino. Y ese camino lo llevó a convertirse no solo en filósofo, sino en un auténtico científico de su época, alguien que buscaba explicar la realidad no con mitos ni con sueños, sino con observaciones, con lógica y con una curiosidad insaciable. Tras la muerte de Platón, Aristóteles no fue elegido como director de la academia. Eso fue un golpe fuerte, pero no lo detuvo. Se trasladó a otros lugares, viajó, conoció nuevas culturas y finalmente fue invitado por Filipo II de Macedonia, el rey, para convertirse en tutor de su hijo, un joven que más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Sí, el conquistador que llegó a extender su imperio desde Grecia hasta Egipto y la India tuvo como maestro a Aristóteles. Imagina esas clases privadas, un futuro rey recibiendo lecciones no solo de política o literatura, sino también de ética, de naturaleza, de lógica, de cómo pensar críticamente. Pero Aristóteles no se quedó solo en la enseñanza de un príncipe. Años después regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo tenía un estilo más abierto y práctico. No era un lugar para encerrarse en discusiones abstractas, sino para caminar, observar, dialogar y aprender en movimiento. Por eso, a Aristóteles y a sus discípulos se les llamaba los peripatéticos, que significa los que caminan mientras conversan. Esa imagen es poderosa, un grupo de pensadores paseando entre jardines y columnas, comentando sobre el origen del universo, la naturaleza de los animales, las emociones humanas o la mejor forma de organizar una ciudad. Lo más impresionante es que Aristóteles no se limitaba a un solo tema. Su filosofía era un océano inmenso que abarcaba desde la lógica, la ética y la política, hasta la biología, la física, la astronomía, la retórica, la poética y la metafísica. Para él, todo conocimiento estaba conectado, y comprender el mundo requería mirar cada detalle de la realidad. Y, a diferencia de Platón, Aristóteles afirmaba que no necesitábamos escapar de este mundo para alcanzar la verdad, sino que debíamos sumergirnos en él. La experiencia, la observación, los sentidos, eran nuestros aliados. Uno de sus grandes aportes fue la creación de la lógica formal. Hasta entonces, los filósofos discutían, pero no existía un método claro para estructurar los razonamientos. Aristóteles diseñó el silogismo, una herramienta para organizar las ideas de manera que, si las premisas eran verdaderas, la conclusión también lo sería. Por ejemplo,
Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Entonces, Sócrates es mortal. Puede sonar sencillo, pero ese pequeño esquema cambió la historia del pensamiento porque permitió dar orden y rigor a los debates. Era como establecer las reglas del juego del razonamiento humano. Otro aspecto fascinante es su manera de ver la naturaleza. Aristóteles fue uno de los primeros en realizar clasificaciones sistemáticas de los seres vivos. Pasaba horas observando animales, plantas, sus características, su comportamiento. Creía que cada ser tenía una finalidad, una causa que explicaba su existencia. Para él, nada ocurría por azar, todo tenía un propósito, incluso aquello que nos parecía caótico. En su visión, la naturaleza estaba organizada como una gran jerarquía, donde cada cosa ocupaba un lugar y cumplía una función dentro del todo. Y si hablamos de su filosofía, hay una palabra clave: teleología. Esta viene del griego telos, que significa fin o propósito. Aristóteles pensaba que todo en la naturaleza tiende hacia un fin, hacia su máxima realización. La bellota tiende a convertirse en roble, el niño tiende a convertirse en adulto, la sociedad tiende a organizarse de la mejor manera posible. En ese sentido, la realidad no es estática, sino dinámica. Está siempre en movimiento hacia la plenitud. Por supuesto, Aristóteles también reflexionó sobre la vida humana y el sentido de la felicidad. En su Ética a Nicómaco, una de sus obras más conocidas, propone que la felicidad no se encuentra en placeres momentáneos ni en riquezas externas, sino en alcanzar la excelencia propia de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es esa excelencia? El uso de la razón. Para él, ser felices es vivir conforme a la virtud, es decir, encontrar el justo medio entre los extremos. Ni la cobardía ni la temeridad, sino el valor. Ni la avaricia ni el despilfarro, sino la generosidad. Ni la apatía ni el exceso de ira, sino la calma justa. Lo fascinante de todo esto es que, aunque han pasado más de 2 milenios, muchas de sus ideas siguen vivas. A veces sin darnos cuenta, cuando hablamos de lógica, de ciencia, de ética o de política, estamos usando herramientas que él diseñó. Aristóteles fue, en pocas palabras, un arquitecto del pensamiento humano. Y si hoy nos preguntamos cómo debemos vivir, cómo funciona la naturaleza, qué significa ser feliz o cómo organizar una sociedad justa, todavía estamos dialogando con él, aunque no lo sepamos. Caminar con Aristóteles en su liceo debía ser una experiencia única. Imagínate a un grupo de estudiantes siguiendo a su maestro mientras paseaban por jardines soleados, escuchando su voz firme pero paciente, que explicaba cómo todo en el mundo tenía un orden y una causa. No era un hombre que se encerrara en un aula oscura, sino alguien que pensaba que el aprendizaje debía ocurrir en movimiento, observando, preguntando y conectando lo que se veía con lo que se pensaba. Para él, la filosofía no era una teoría abstracta que se guardaba en los libros, sino una práctica cotidiana, una forma de mirar la vida y tratar de entenderla con más claridad. En ese ambiente nació algo que podemos llamar el corazón de su filosofía, la idea de las 4 causas. Aristóteles se preguntaba, ¿por qué existen las cosas? ¿Qué explica que algo sea lo que es y no otra cosa? Para responder, elaboró una teoría que, hasta hoy, sigue siendo mencionada en las aulas de filosofía. Según él, todo lo que existe se puede explicar a partir de 4 causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Pongamos un ejemplo sencillo, una estatua de bronce. La causa material sería el bronce mismo, la sustancia de la que está hecha. La causa formal sería la forma que el escultor le da, la figura de un dios o un héroe. La causa eficiente sería el escultor, el que trabaja la materia para transformarla. Y la causa final sería el propósito. ¿Para qué se hizo esa estatua? Quizás para honrar a un dios o para embellecer un templo. Este esquema no se limita al arte, se aplica a todo lo que existe. Un árbol tiene como causa material la madera y la savia, como causa formal su estructura biológica, como causa eficiente la semilla que lo originó y el sol que lo alimenta, y como causa final el hecho de dar frutos o de ser parte del equilibrio de la naturaleza. Aristóteles nos invita a pensar que nada surge por azar, todo tiene una explicación múltiple, y solo cuando entendemos esas 4 causas podemos decir que comprendemos de verdad una cosa.
Pero su filosofía no se quedó en la explicación de los objetos. También se ocupó de la realidad más abstracta, el ser. Aquí es donde entra su famosa obra llamada Metafísica, en la que se atreve a investigar lo que está más allá de la física. Para él, el ser no es algo plano, sino que tiene diferentes modos de existir. Está el ser en potencia y el ser en acto. Esta distinción es fundamental. Piensa en una semilla. En potencia ya es un árbol, pero todavía no lo es en acto. A medida que crece, se desarrolla y alcanza su plenitud, pasa de la potencia al acto. Esta visión muestra que la realidad está en constante movimiento hacia su realización plena, hacia el cumplimiento de lo que puede llegar a ser. Y esta idea no solo se aplica a las semillas o a los animales, sino también al ser humano. Nosotros también somos potencia. Un niño tiene en potencia la capacidad de hablar, de razonar, de aprender. Pero solo con el tiempo y la experiencia esas potencialidades se convierten en actos. Aristóteles veía la vida como un proceso de actualización de nuestras posibilidades, como una escalera que vamos subiendo paso a paso hasta alcanzar lo que somos capaces de ser. Y en ese camino, lo más importante no es el azar, sino la dirección, el fin hacia el cual nos dirigimos. Ahora bien, Aristóteles también se preguntaba, si todo se mueve, si todo pasa de potencia a acto, ¿qué es lo que causa ese movimiento? ¿Qué lo impulsa? Aquí entra una de sus ideas más famosas y debatidas, la existencia de un primer motor inmóvil. Para él, debía existir una causa última, algo que no fuera movido por nada, pero que pusiera en movimiento a todo lo demás. Ese primer motor era eterno, inmutable, perfecto, y aunque Aristóteles no lo describe como un dios en el sentido religioso, si lo concibe como una especie de principio divino, la máxima realidad hacia la cual todo tiende. En otras palabras, todo en el universo busca realizarse, alcanzar su perfección, y ese impulso último se explica por la existencia de un ser que es puro acto, sin mezcla de potencia. Mientras sus discípulos lo escuchaban hablar de estas cosas, Aristóteles no solo estaba construyendo teorías abstractas, sino que estaba dando forma a la manera en que siglos enteros pensarían la realidad. Su influencia fue tan grande que más tarde, en la Edad Media, filósofos cristianos como Tomás de Aquino tomarían muchas de sus ideas y las unirían con la fe, viendo en el primer motor una prueba racional de la existencia de Dios. Lo curioso es que Aristóteles, en su época, no pensaba en términos de una religión específica, sino en la necesidad lógica de un principio que explicara el movimiento universal. En este punto podemos notar algo que lo diferencia claramente de Platón. Mientras Platón decía que la verdadera realidad estaba en un mundo de ideas inmutables, Aristóteles afirmaba que la realidad está aquí, en lo que vemos y tocamos, y que todo lo que existe tiende a perfeccionarse. Esta visión le dio a su filosofía un carácter mucho más ligado a la ciencia, a la observación empírica, porque si la verdad está en las cosas, entonces debemos estudiarlas con detalle, clasificarlas, entender sus funciones y sus fines. Esa pasión por observar lo llevó también a interesarse por los seres vivos. Aristóteles fue, de hecho, uno de los primeros biólogos de la historia. Pasaba horas diseccionando animales, observando sus órganos, comparando especies, describiendo comportamientos. Escribió tratados enteros sobre zoología, botánica y anatomía. Para él, cada ser vivo era una pieza dentro de un orden mayor, y entender ese orden era parte del camino hacia el conocimiento. Aunque muchas de sus conclusiones eran equivocadas, lo valioso era el método. Mirar la realidad con atención y tratar de comprenderla, no a través de mitos, sino de observaciones. Y es que, para Aristóteles, la filosofía no era un lujo de unos pocos intelectuales, sino una herramienta para vivir mejor. Entender el mundo, conocer las causas, descubrir el fin de las cosas, nos permite orientarnos en la vida y tomar decisiones más sabias. De allí que en su escuela no solo se hablara de metafísica y naturaleza, sino también de ética, política y arte. Porque todo está conectado, y el ser humano, como parte de la naturaleza, también tiene un fin, una meta que alcanzar. Al terminar una caminata en el Liceo, quizá al caer la tarde, con el sol bañando los jardines, los discípulos de Aristóteles no se iban con respuestas cerradas, sino con la sensación de que habían aprendido a mirar el mundo de otra manera. Una mirada que buscaba las causas,
los fines, los movimientos ocultos detrás de lo visible. Una mirada que nos sigue acompañando hasta hoy. Si había un tema que apasionaba profundamente a Aristóteles, era la pregunta sobre cómo debemos vivir. Y aquí entra uno de los aspectos más humanos y universales de su pensamiento, la ética. Para Aristóteles, la vida buena no se mide por la cantidad de dinero acumulado ni por los placeres momentáneos, sino por la búsqueda de la felicidad, lo que él llamaba eudaimonía. Esta palabra griega no significa simplemente estar contento o alegre, sino alcanzar una plenitud de vida, un estado en el que uno realiza su naturaleza de la mejor manera posible. Pero, ¿cómo se logra esa plenitud? Aristóteles responde con una idea brillante: mediante la virtud. Y aquí es donde introduce una de sus enseñanzas más famosas, la doctrina del justo medio. Según él, la virtud no se encuentra en los extremos, sino en el punto intermedio entre dos vicios. Por ejemplo, el valor está en el medio entre la cobardía y la temeridad. La generosidad se encuentra entre la avaricia y el despilfarro. La templanza se sitúa entre la insensibilidad y el desenfreno. La vida buena, entonces, no es una vida de excesos, ni tampoco de carencias, sino de equilibrio, de armonía entre nuestras pasiones y nuestra razón. Imagina a Aristóteles explicando esto en el Liceo: el hombre virtuoso es aquel que sabe elegir el justo medio en cada circunstancia. Y lo interesante es que no se trata de una regla fija, como una fórmula matemática, sino de un ejercicio práctico, porque lo que es justo medio para una persona puede no serlo para otra, y lo que hoy es equilibrio mañana puede ser exceso. La virtud, entonces, requiere prudencia, experiencia, reflexión. En otras palabras, vivir bien es un arte que se aprende y se cultiva día a día. En su obra Ética a Nicómaco, escrita en honor a su hijo Nicómaco, Aristóteles desarrolla con detalle esta visión. Nos dice que todas nuestras acciones tienden hacia un fin, y que ese fin último es la felicidad. Comer, trabajar, aprender, relacionarnos con otros. Todo lo hacemos porque buscamos algún bien. Pero hay un bien supremo que no se busca para conseguir otra cosa, sino por sí mismo, y ese bien supremo es la felicidad. De ahí que la pregunta fundamental de la ética aristotélica sea: ¿cómo vivir de manera que alcancemos la plenitud? Aquí entra en juego la idea de que la razón es lo que nos distingue como seres humanos. Para Aristóteles, los animales siguen sus instintos y los dioses, si existieran, vivirían en una perfección eterna. Pero el ser humano está en medio. Tenemos instintos, deseos, emociones, pero también tenemos razón, la capacidad de pensar y elegir. Y la vida feliz es aquella en la que usamos esa razón para guiar nuestras acciones hacia la virtud. La virtud no elimina las pasiones, sino que las ordena, les da un lugar justo. Lo fascinante es que Aristóteles no era un moralista rígido que prohibía el placer o el disfrute de la vida. Al contrario, decía que los placeres son parte de la existencia y pueden ser buenos, siempre que se vivan con equilibrio. El problema no es el placer en sí, sino el exceso o el desorden. Un banquete puede ser algo valioso si fortalece la amistad y la celebración, pero si se convierte en glotonería y pérdida del control, deja de ser virtud y se transforma en vicio. Además, Aristóteles daba un lugar central a la amistad. Para él, ningún hombre podía ser feliz estando solo. La felicidad se cultiva en compañía, porque somos seres sociales por naturaleza. La amistad verdadera, decía, es aquella en la que dos personas buscan el bien del otro por el otro mismo, no por interés ni conveniencia. Esa amistad es rara y exige virtud, pero cuando existe, se convierte en una de las mayores fuentes de felicidad. En este punto, Aristóteles se muestra profundamente humano, reconociendo que nuestra vida encuentra sentido en los vínculos sinceros con los demás. Pero no basta con la ética individual. Aristóteles entendía que la vida humana se desarrolla dentro de una comunidad, y por eso su reflexión sobre la ética se extiende naturalmente hacia la política. De hecho, él afirmaba que la política es la continuación de la ética, porque busca el bien común, la felicidad de todos los ciudadanos. Y aquí encontramos otra de sus frases más célebres: el hombre es un animal político. Esto significa que nuestra naturaleza solo se realiza plenamente viviendo en comunidad, participando en la vida de la ciudad,
colaborando con otros para construir un orden justo. En sus escritos políticos, Aristóteles analiza las diferentes formas de gobierno: la monarquía, donde manda uno; la aristocracia, donde gobiernan los mejores; y la democracia, donde gobierna el pueblo. Pero advierte que cada una de estas formas puede degenerar: la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por eso propone que el mejor sistema es aquel que combina lo bueno de cada uno y evita los excesos, un gobierno mixto que busque siempre el equilibrio. Aristóteles veía la política no como un campo de luchas de poder, sino como una ciencia práctica cuyo fin era la felicidad de la comunidad. No se trataba de quién manda, sino de cómo organizar la ciudad de modo que las personas puedan vivir bien, educarse, cultivar la virtud y alcanzar la plenitud. Para él, una ciudad justa era aquella que no solo proveía lo necesario para sobrevivir, sino también lo necesario para vivir con dignidad y excelencia. Si un discípulo le preguntaba qué era lo más importante para ser feliz, Aristóteles probablemente habría respondido: la virtud, la amistad y una buena ciudad. Es decir, una vida equilibrada, rodeada de personas con quienes compartir el bien, y en un entorno político que permita florecer a los ciudadanos. Todo esto muestra que, en su filosofía, la ética y la política no son teorías aisladas, sino dimensiones prácticas de nuestra existencia. Porque, al final, ¿de qué sirve conocer las causas del universo si no sabemos cómo vivir bien y convivir con otros? De esta forma, Aristóteles nos deja una enseñanza que sigue siendo actual. La felicidad no se encuentra en lo que se posee, sino en cómo se vive. No depende del azar, sino del cultivo constante de la virtud. No se alcanza en soledad, sino en comunidad. Y esa búsqueda, más que una meta lejana, es un camino que recorremos cada día con nuestras elecciones, nuestros actos y nuestras relaciones. Mientras Aristóteles profundizaba en la ética y la política, su mirada nunca se separó del mundo natural. Él creía que comprender la vida humana exigía primero comprender la naturaleza que nos rodea. Por eso, además de hablar de virtud, amistad y ciudad, pasaba largas horas observando animales, estudiando plantas y analizando fenómenos que para otros parecían triviales: la migración de las aves, el crecimiento de los árboles, la manera en que los peces se reproducen. Para Aristóteles, cada detalle tenía significado, y en ese significado se encontraba la explicación de la existencia. Su aproximación a la biología fue revolucionaria para su tiempo. Antes de él, los estudios sobre animales se limitaban a anécdotas o relatos fantásticos. Aristóteles, en cambio, observaba, clasificaba y documentaba. Dividió a los animales en aquellos con sangre y sin sangre, describió órganos y funciones, estudió sus hábitos de vida. Podría decirse que fue un pionero de la ciencia empírica. No se conformaba con teorías abstractas, quería ver, tocar y entender. Su curiosidad lo llevó incluso a diseccionar animales, un acto que en su época requería no solo valor, sino un respeto profundo por la naturaleza. Una característica notable de su enfoque era la búsqueda de causas. Cada criatura tenía su forma, su función y su propósito. Aristóteles creía que la naturaleza no hacía nada sin un fin. La función de un ojo era ver, la del corazón era bombear sangre, la de un ala era permitir el vuelo. Esa visión teleológica, centrada en el propósito, transformó su manera de estudiar la vida. No se limitaba a describir lo que veía, sino a preguntarse para qué existía y cómo contribuía al orden del mundo. Pero su estudio no se limitaba a los animales. Aristóteles también examinaba fenómenos físicos: el movimiento, el cambio, el tiempo, el espacio. Introdujo conceptos que siglos después serían retomados por científicos y filósofos, como la idea de que todo cambio requiere una causa, o que el movimiento de los cuerpos obedece a principios internos y no al azar. Aunque muchas de sus conclusiones físicas no eran correctas desde nuestra perspectiva moderna, lo esencial fue que desarrolló un método para observar y razonar sobre la realidad, la lógica aplicada al mundo físico. Su enfoque integral lo hacía único. Aristóteles no separaba lo que hoy llamaríamos ciencia y filosofía. Para él, todo conocimiento estaba interconectado. La ética, la política, la biología, la física, la metafísica, todas eran piezas de un mismo rompecabezas.
Comprender la felicidad humana exigía comprender la naturaleza y la estructura del mundo. Estudiar la naturaleza requería observarla con lógica y atención. Y entender el cosmos llevaba a preguntarse sobre las causas primeras y los fines últimos. Todo estaba relacionado en un tejido coherente, donde cada descubrimiento era parte de una visión mayor. En su liceo, Aristóteles combinaba enseñanza, investigación y escritura. Sus discípulos recopilaban sus lecciones, documentaban observaciones, realizaban experimentos y caminaban junto a él mientras discutían ideas. Era un aprendizaje vivo, dinámico, que integraba teoría y práctica. La filosofía no estaba encerrada en libros ni en debates abstractos. Se vivía, se practicaba, se aplicaba al mundo real. Esa aproximación tan concreta y a la vez profunda es la que ha hecho que Aristóteles siga siendo relevante hasta hoy. Uno de los temas que más fascinaba a Aristóteles era la causalidad en la vida humana y en la naturaleza. No basta con decir que algo sucede. Había que entender por qué sucede y con qué propósito. Por ejemplo, si vemos un río que corre, no solo nos preguntamos cómo fluye el agua, sino también cómo ese flujo contribuye a la vida del entorno, a la fertilidad de la tierra, al equilibrio del ecosistema. Cada fenómeno tenía una red de causas y efectos que se entrelazaban, y el filósofo buscaba desentrañar esas conexiones. Ese enfoque lo llevó también a estudiar la política desde una perspectiva casi científica. Para Aristóteles, la organización de una ciudad no era solo un asunto de leyes o tradición, sino un sistema en el que cada elemento tenía un propósito. Los ciudadanos, los líderes, las instituciones, la educación, incluso la distribución de recursos, todo contribuía a la estabilidad y al bienestar de la comunidad. Su análisis era minucioso y práctico, porque entendía que la filosofía debía aplicarse a la vida cotidiana, no quedarse en el reino de las ideas. Y aquí aparece otro rasgo fundamental de su pensamiento, la idea de orden natural. Aristóteles creía que el universo no es caótico, sino que tiene una estructura y una jerarquía. Cada ser ocupa un lugar determinado y cumple una función específica. Esa visión jerárquica no era rígida ni opresiva. Más bien, ofrecía un sentido de armonía, una forma de entender cómo todo encaja y cómo cada acción contribuye al equilibrio general. La observación, la razón y la reflexión se combinaban para revelar ese orden y enseñarnos a vivir conforme a él. Al mismo tiempo, Aristóteles no ignoraba la dimensión estética de la vida. Escribió sobre poesía, teatro, música y arte. Para él, la belleza no era superficial ni decorativa, sino una manifestación de orden, proporción y armonía. La obra de arte perfecta refleja la naturaleza en su equilibrio, muestra un orden que provoca admiración y comprensión, y enseña al espectador algo sobre la vida y la humanidad. Esta mirada integradora de la estética, la ética, la política y la naturaleza demuestra la profundidad de su filosofía. Todo está conectado, y todo nos enseña algo sobre cómo ser humanos. Finalmente, hay que mencionar su influencia duradera. Los discípulos y seguidores de Aristóteles recopilaron sus escritos, los tradujeron y los difundieron por siglos. Durante la Edad Media, sus ideas se integraron a la teología cristiana, especialmente a través de Tomás de Aquino, y su lógica se convirtió en la base de la educación universitaria. Incluso en la ciencia moderna, aunque muchos de sus conceptos se han corregido, su método de observación, clasificación y búsqueda de causas sigue siendo fundamental. Aristóteles no solo pensó su tiempo, sino que preparó el terreno para siglos de pensamiento y descubrimiento. Así, en la caminata diaria por el Liceo, entre columnas y jardines, mientras hablaba de ética, política, biología o arte, Aristóteles enseñaba algo más profundo que cualquier teoría: la importancia de mirar el mundo con atención, de preguntarse por las causas, de buscar el equilibrio y de conectar el conocimiento con la vida. No era un filósofo aislado en su torre de ideas, sino un maestro que nos enseñaba a vivir, a razonar y a comprender nuestro lugar en el universo. Uno de los rasgos más fascinantes de Aristóteles es cómo logró integrar todas las dimensiones del conocimiento en un solo enfoque. La vida humana, la naturaleza, la política, la ética, la estética y la lógica se entrelazan en un mismo entramado. Para él, nada se podía estudiar de manera aislada, porque cada parte del universo y cada acción humana se conectan con otras,
formando un sistema complejo, ordenado y significativo. Esa visión holística es, en muchos sentidos, lo que distingue a Aristóteles de otros filósofos de su época y lo hace aún relevante hoy. Al observar la naturaleza, Aristóteles descubrió patrones y regularidades que le permitieron clasificar y organizar el conocimiento. Esta pasión por clasificar lo llevó a estudiar minuciosamente los animales, describiendo sus órganos, sus comportamientos, sus hábitats y su reproducción. Su trabajo en zoología fue tan exhaustivo que algunas de sus observaciones se mantuvieron válidas durante siglos. Lo interesante es que su enfoque no era meramente descriptivo. Siempre buscaba entender la causa y el propósito de cada organismo. Para él, incluso los detalles más pequeños de la vida tenían un sentido dentro del orden general del cosmos. Esta búsqueda del propósito o telos es central en su filosofía. Aristóteles veía que todo en la naturaleza tiende hacia un fin. La bellota tiende a convertirse en roble, el pájaro en adulto que puede volar, la sociedad en una estructura organizada que favorezca la vida buena. Incluso los seres humanos, según él, tienen un fin propio, la realización de su capacidad racional y moral, es decir, alcanzar la felicidad a través de la virtud. Esta perspectiva teleológica muestra cómo su filosofía combina lo práctico con lo metafísico. Estudiar la realidad es también aprender a vivir conforme a ella. En sus estudios políticos, Aristóteles analiza cómo las ciudades y las comunidades deben organizarse para que los ciudadanos alcancen su plenitud. Su enfoque es sorprendentemente moderno. No se centra solo en la autoridad del gobernante, sino en la función de cada institución, en la educación, en la economía y en la participación de los ciudadanos. Para él, la política no es un juego de poder, sino un medio para permitir que las personas vivan bien y desarrollen sus virtudes. Cada forma de gobierno, ya sea monarquía, aristocracia o democracia, tiene potenciales ventajas y riesgos, y la tarea del buen gobernante es equilibrar esas fuerzas para alcanzar el bien común. Aristóteles también dedicó gran parte de su atención al conocimiento y la lógica. Él entendía que antes de poder comprender la naturaleza o la sociedad, era necesario organizar el pensamiento de manera clara. Por eso creó el silogismo y estableció reglas para razonar correctamente. Este método lógico se convirtió en la base de la ciencia occidental y del pensamiento crítico. Gracias a él, no basta con opinar o describir. Debemos analizar, conectar causas y efectos y llegar a conclusiones válidas. La lógica aristotélica es, en esencia, una guía para pensar con claridad y coherencia. Además de la lógica formal, Aristóteles mostró una sensibilidad profunda hacia la ética y la moral cotidiana. No se trataba de imponer normas rígidas, sino de enseñar a las personas a equilibrar sus pasiones con la razón, a cultivar la prudencia, la justicia y la generosidad. La virtud, según él, no es innata sino adquirida mediante la práctica. Actuar de manera virtuosa es, por tanto, un hábito que se construye día a día, y vivir bien implica aprender a tomar decisiones correctas en cada circunstancia. La ética, en su visión, es un arte que requiere reflexión, experiencia y atención a los detalles de la vida diaria. El tema de la amistad también ocupa un lugar central en su filosofía. Aristóteles argumenta que ningún ser humano puede alcanzar la felicidad en soledad. La verdadera amistad no es superficial ni basada en conveniencia. Es un vínculo en el que dos personas buscan el bien del otro por sí mismo. Este tipo de relación exige virtud, generosidad y honestidad, y es esencial para la plenitud humana. La amistad, junto con la virtud y la vida política, forma un triángulo inseparable que sostiene la felicidad y la realización personal. Por otro lado, Aristóteles no ignoraba el arte y la belleza. La poética, la música, la pintura y la arquitectura eran para él manifestaciones del orden natural y de la proporción, reflejos de la armonía del cosmos. La obra de arte perfecta revela un equilibrio que nos enseña algo sobre la vida y la condición humana. Esta sensibilidad estética demuestra que, para Aristóteles, la filosofía no solo es una herramienta para conocer, sino también para experimentar la belleza y la armonía en nuestra existencia. Incluso su concepción de la ciencia muestra una integración de observación y reflexión. No se limitaba a formular teorías abstractas, sino que buscaba verificar sus ideas a través de la experiencia, ya fuera observando animales,
fenómenos naturales o comportamientos humanos. Esta combinación de teoría y práctica convierte a Aristóteles en un precursor de la investigación científica moderna, en un pensador que enseñó a mirar, analizar y reflexionar sobre lo que vemos y vivimos. En la historia del pensamiento, Aristóteles ocupa un lugar único. Su influencia se extiende desde la Grecia clásica hasta la Edad Media y más allá. Durante siglos, sus escritos se estudiaron en universidades, su lógica se convirtió en la base del razonamiento académico, y su ética y política inspiraron reflexiones sobre la vida buena y la organización social. Su enfoque holístico, su método basado en la observación y su insistencia en la conexión entre teoría y práctica siguen siendo referentes esenciales para quienes buscan comprender el mundo y la vida humana. Aristóteles nos deja una lección clara: el conocimiento no es solo un fin, sino un medio para vivir mejor. Comprender la naturaleza, la sociedad y nuestra propia racionalidad nos permite actuar con virtud, cultivar relaciones profundas, contribuir a la comunidad y acercarnos a la felicidad. Su pensamiento integra lo abstracto y lo concreto, la ciencia y la ética, la razón y la emoción, enseñándonos que la filosofía es, sobre todo, una guía para la vida cotidiana. Así, caminar junto a Aristóteles por los jardines del Liceo no era solo un ejercicio académico, sino una inmersión en un universo donde todo tenía significado y propósito, donde cada acción humana podía ser comprendida, evaluada y orientada hacia el bien. La filosofía, para él, no era teoría aislada, sino una práctica que abarca pensamiento, observación, acción y relación con los demás. Y esa visión integral sigue inspirándonos, recordándonos que la búsqueda del conocimiento es también la búsqueda de una vida plena, equilibrada y significativa. Aristóteles tenía una forma única de relacionar la observación con la reflexión, y eso lo convierte en un maestro de la integración del conocimiento. Para él, entender el mundo no significaba solo memorizar hechos, sino descubrir la causa y el propósito de cada cosa. Cada piedra, cada planta, cada ser humano tenía un telos, un fin al que aspiraba. Por eso, cuando observaba un río, no se conformaba con describir su flujo. Se preguntaba cómo ese flujo contribuía al ecosistema, cómo afectaba la vida que dependía de él y cuál era su función dentro del orden mayor de la naturaleza. Todo estaba conectado, y todo tenía sentido. Esta idea de propósito permeaba no solo su estudio de la naturaleza, sino también su concepción del ser humano. Cada persona tiene capacidades y potencialidades, y la felicidad, o eudaimonía, consiste en desarrollar esas capacidades de manera plena. Esto no sucede por azar. Requiere esfuerzo, reflexión y práctica constante. Aristóteles veía la vida como un proceso en el que el individuo va transformando su potencial en acto, en realidad concreta. Es un proceso dinámico que combina nuestras facultades racionales, nuestras emociones y nuestras acciones. Su enfoque práctico se evidencia también en su filosofía política. Para Aristóteles, la política no era un lujo intelectual, sino una herramienta para organizar la vida comunitaria y permitir que los ciudadanos vivan bien. La ciudad ideal no se mide solo por leyes o instituciones, sino por su capacidad de fomentar la virtud y la felicidad. La buena política debe equilibrar intereses, evitar excesos y garantizar que cada ciudadano tenga la oportunidad de desarrollar sus potencialidades. En este sentido, la ética y la política son inseparables. Lo que aprendemos sobre la vida buena individual nos enseña cómo construir comunidades justas. Aristóteles distinguía entre distintos tipos de gobiernos y advertía sobre sus riesgos. La monarquía podía convertirse en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Su propuesta de equilibrio, de un gobierno mixto, refleja su enfoque general. La virtud consiste en evitar los extremos y buscar el justo medio. Esta idea del equilibrio permea toda su filosofía: ética, política, estética, ciencia. El orden, la moderación y la medida son principios fundamentales que guían su pensamiento. En cuanto a la ética, Aristóteles profundiza en la naturaleza de la virtud. La virtud no es innata ni automática, se adquiere a través de la práctica y la educación. Ser virtuoso implica actuar correctamente de manera repetida hasta que se convierte en hábito. Por ejemplo, no basta con saber que la generosidad es buena. Hay que practicarla,
enfrentar situaciones concretas y aprender a dar en el momento y la cantidad adecuados. La virtud es, por tanto, tanto conocimiento como experiencia, reflexión y acción. Además, Aristóteles concede gran importancia a la amistad como componente de la vida feliz. Ningún ser humano puede alcanzar la plenitud en soledad. La amistad verdadera no se basa en interés o conveniencia, sino en el deseo genuino del bien del otro. Este tipo de relación es rara y exige virtudes como la honestidad, la generosidad y la prudencia. La amistad se convierte así en un eje central para el desarrollo personal y la felicidad, porque nos permite compartir experiencias, apoyarnos mutuamente y crecer en virtud. La dimensión estética también es parte de su visión integral. Aristóteles estudia la poesía, el teatro y el arte no como entretenimiento superficial, sino como manifestaciones de la armonía y el orden. El arte refleja la proporción, la simetría y la estructura del mundo, y al apreciarlo desarrollamos nuestra sensibilidad y comprensión de la vida. La belleza, para él, es inseparable de la verdad y del orden, y el arte se convierte en un medio para educar, conmover y formar el carácter. Aristóteles fue también un pionero en la biología y la observación científica. Clasificó animales, estudió sus órganos y describió su comportamiento con una minuciosidad extraordinaria. Aunque algunas de sus conclusiones fueron incorrectas según la ciencia moderna, lo valioso fue su método: observar, clasificar, buscar causas y entender funciones. Su enfoque empírico sentó las bases para la investigación científica posterior y mostró que la filosofía puede estar al servicio del conocimiento concreto y práctico. Su concepto de causalidad sigue siendo uno de los aportes más duraderos. Para comprender algo completamente, decía, debemos analizar sus causas materiales, formales, eficientes y finales. Todo fenómeno, desde un objeto hasta un ser vivo, puede explicarse mediante estas 4 causas. Esta perspectiva nos enseña a no quedarnos en la superficie, sino a buscar profundidad y conexión entre lo que vemos, cómo se produce y para qué existe. Finalmente, la figura de Aristóteles como maestro es inseparable de su legado. Caminando por el Liceo con sus discípulos, enseñando a observar, razonar y vivir, dejó una huella que trascendió su tiempo. Su filosofía integra teoría y práctica, naturaleza y sociedad, ética y ciencia, arte y política. Nos recuerda que pensar bien no es un ejercicio abstracto, sino una guía para vivir, actuar y relacionarnos con otros y con el mundo. Uno de los aspectos más profundos de la filosofía de Aristóteles es cómo logra unir la teoría con la práctica. No se trataba solo de pensar sobre el mundo, sino de aprender a vivir en él, de usar el conocimiento para actuar con virtud y comprender el propósito de cada cosa. Por eso, cuando caminaba con sus discípulos por el Liceo, cada detalle de la naturaleza, cada conversación, cada acto cotidiano podía convertirse en una lección filosófica. Observando un árbol, podía hablar del crecimiento, la causa y el fin de su existencia. Al ver un ciudadano interactuar con otro, enseñaba sobre justicia, amistad y responsabilidad. Todo tenía sentido y conexión. En su ética, Aristóteles nos invita a reflexionar sobre la felicidad como un estado que se alcanza mediante la práctica constante de la virtud. La felicidad, para él, no es un sentimiento efímero, sino la realización completa de nuestras capacidades racionales y morales. Cada elección, cada acción, cada hábito contribuye a esta realización. La virtud no es un concepto abstracto, se manifiesta en decisiones concretas, cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos los desafíos, cómo equilibramos deseos y razonamiento. En ese sentido, vivir bien es un proceso activo, un arte de la vida que se cultiva con atención y disciplina. La importancia del justo medio es central en esta ética. Ningún extremo es deseable. La temeridad y la cobardía, la avaricia y el despilfarro, la indiferencia y el desenfreno, todos representan desviaciones de la virtud. Encontrar el equilibrio requiere discernimiento, práctica y reflexión constante. Cada situación puede exigir un ajuste diferente. Lo que es moderación en un contexto puede ser exceso o defecto en otro. Por eso la virtud es dinámica y depende de la experiencia, el juicio y la observación cuidadosa del entorno. Otro elemento clave es la amistad, que Aristóteles considera esencial para la vida plena.
Ninguna persona puede alcanzar la felicidad en aislamiento. La amistad verdadera se basa en el respeto mutuo, la confianza y el deseo del bien del otro. Esta relación es más que compañía, es un medio para desarrollar virtudes, compartir conocimientos, enfrentar dificultades y crecer como ser humano. La vida ética se vive en comunidad, y las relaciones profundas son fundamentales para cultivar la felicidad. En el ámbito de la política, Aristóteles relaciona la ética con la organización de la ciudad. La buena política no busca simplemente la acumulación de poder, sino crear condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollarse plenamente. Una ciudad justa garantiza educación, seguridad, oportunidades y la posibilidad de cultivar virtudes. Cada institución, cada ley, cada costumbre debe contribuir al bienestar colectivo, porque la vida humana alcanza su plenitud solo dentro de una comunidad ordenada y equilibrada. Aristóteles también analiza las formas de gobierno y sus riesgos. La monarquía puede derivar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por ello propone sistemas mixtos que combinen lo mejor de cada modelo y minimicen sus defectos. El principio del equilibrio, que se encuentra en la ética, se traslada así a la política: evitar extremos y buscar armonía en la organización social. El pensamiento político aristotélico se basa en la idea de que la comunidad debe ser un reflejo de la vida buena, promoviendo virtudes y bienestar para todos. Su enfoque teleológico, que busca el fin o propósito de cada cosa, permea todas sus áreas de estudio. La naturaleza, los seres vivos, la sociedad y la vida humana misma tienen un sentido y un objetivo. Comprender ese propósito es fundamental para vivir y actuar correctamente. No se trata solo de describir, sino de entender el para qué detrás de cada fenómeno. Esta mirada integradora une la ética, la política, la biología y la metafísica, mostrando la coherencia de su filosofía. La lógica es otro pilar de su pensamiento. Aristóteles desarrolló el silogismo y las reglas de razonamiento que permiten llegar a conclusiones válidas a partir de premisas verdaderas. Este método no solo sirve para debatir o estudiar teoría, es una herramienta práctica para analizar situaciones, tomar decisiones y comprender la realidad. La lógica, aplicada a la ética y a la política, permite evaluar acciones, prever consecuencias y estructurar ideas de manera coherente. Además, su interés por la ciencia natural y la observación empírica le permitió estudiar la vida con detalle. Clasificó animales, examinó órganos, describió comportamientos y hábitos. Aunque algunas de sus conclusiones eran incorrectas según la ciencia moderna, lo esencial fue su método: observar, comparar, clasificar y buscar causas. Aristóteles demuestra que la filosofía y la ciencia pueden caminar juntas, combinando reflexión y experiencia, teoría y práctica. Finalmente, su visión integral hace que cada aspecto de la vida tenga significado. La ética enseña a vivir con virtud, la política organiza la comunidad, la amistad y las relaciones humanas fortalecen la felicidad. La observación de la naturaleza revela causas y propósitos, la lógica ordena el pensamiento, y el arte muestra la armonía y la belleza del mundo. Aristóteles no separa lo humano de lo natural ni lo teórico de lo práctico. Su enseñanza nos recuerda que pensar bien es actuar bien, y que comprender el mundo nos permite vivir con sentido, equilibrio y plenitud. Mientras Aristóteles continuaba enseñando en el Liceo, su método revelaba una filosofía profundamente práctica y cercana a la vida cotidiana. Cada paseo, cada discusión, cada observación de la naturaleza servía para mostrar a sus discípulos cómo el pensamiento no es algo abstracto, sino una herramienta para comprender y mejorar nuestra existencia. Para él, la vida humana estaba tejida por la interacción entre la razón, las emociones y la acción. Entender cómo funcionan estos elementos y cómo se equilibran era esencial para vivir bien. La ética aristotélica se centra en la idea de que la felicidad o eudaimonía es el fin último de la vida humana. Pero no se trata de un placer pasajero o superficial. La felicidad auténtica es la realización plena de nuestras capacidades, especialmente las racionales. Cada acción, cada decisión, cada hábito contribuye a ese fin. Ser virtuoso no significa simplemente seguir reglas, sino desarrollar nuestras habilidades morales y racionales mediante la práctica constante y consciente. La vida buena es, por tanto,
una vida de aprendizaje activo y reflexión continua. El concepto del justo medio es una de sus contribuciones más célebres y universales. Para Aristóteles, la virtud reside entre dos extremos, y encontrar ese equilibrio requiere juicio, experiencia y sensibilidad al contexto. Por ejemplo, el coraje se encuentra entre la cobardía y la temeridad, y la generosidad entre la avaricia y el derroche. No hay fórmulas fijas, cada situación exige discernir cuál es el punto medio adecuado. Esta idea resuena en muchos aspectos de la vida moderna, recordándonos que la moderación y la prudencia son esenciales para tomar decisiones equilibradas. La amistad es otro eje central en su filosofía. Aristóteles sostiene que la verdadera amistad se basa en la virtud y el deseo del bien del otro por sí mismo. La vida plena no puede alcanzarse en aislamiento. Necesitamos relaciones que nos desafíen, nos apoyen y nos inspiren. La amistad virtuosa fomenta la reflexión, el crecimiento personal y la felicidad compartida, convirtiéndose en un componente indispensable de la vida ética y social. En el terreno de la política, Aristóteles conecta la ética con la organización de la ciudad. Para él, la política no es solo administrar leyes o mantener el orden, sino crear condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollarse plenamente. Una ciudad justa es aquella que facilita la educación, la participación, la igualdad de oportunidades y el cultivo de la virtud. La política se convierte así en un medio para la felicidad colectiva, reflejando la misma búsqueda de equilibrio y armonía que define su ética. Aristóteles distingue entre diferentes formas de gobierno y advierte sobre sus riesgos. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Su propuesta de sistemas mixtos refleja su constante búsqueda del equilibrio, evitar extremos y garantizar estabilidad, justicia y bienestar para todos. Este enfoque demuestra cómo su pensamiento ético se proyecta directamente en la vida social y política. La teleología, o estudio del fin de las cosas, atraviesa toda su obra. Todo en la naturaleza tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia su madurez, los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el propósito de cada cosa permite actuar con sabiduría y vivir en armonía con el orden del mundo. Esta visión integral une ética, política, biología y metafísica, revelando la coherencia profunda de su filosofía. La lógica es la herramienta que permite organizar el pensamiento y llegar a conclusiones válidas. Aristóteles desarrolló el silogismo y estableció reglas de razonamiento que aún hoy forman la base del pensamiento crítico. La lógica no es un ejercicio abstracto. Se aplica a la vida real, a la ética, a la política y a la ciencia. Permite analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas, demostrando que el pensamiento claro y estructurado es esencial para vivir bien. En la ciencia natural, Aristóteles combina observación y reflexión. Clasifica animales, estudia sus órganos, analiza comportamientos y relaciones. Aunque algunas de sus conclusiones eran incorrectas, su método de observación sistemática, comparación y búsqueda de causas sentó las bases del conocimiento científico. Aristóteles demuestra que filosofía y ciencia pueden complementarse. Reflexionar sobre el mundo y observarlo con atención son pasos inseparables para comprender la realidad. Por último, su visión integral conecta todas estas dimensiones. La ética guía nuestras acciones, la política organiza la comunidad, la amistad y las relaciones humanas fomentan la felicidad, la ciencia y la lógica estructuran nuestro conocimiento, y el arte revela armonía y belleza. Aristóteles nos enseña que comprender el mundo es inseparable de vivir bien, que pensar correctamente y actuar con virtud son dos caras de la misma moneda, y que la filosofía es, ante todo, una guía para alcanzar una vida equilibrada, plena y significativa. Uno de los elementos que hacen a Aristóteles tan fascinante es cómo logra unir lo práctico con lo teórico. Para él, el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir mejor y comprender la vida en su totalidad. Su ética, su política, su biología, su lógica y su estudio del arte forman un entramado coherente en el que cada aspecto del mundo se conecta y aporta sentido a la existencia humana. No se trata solo de aprender sobre el mundo, sino de aprender a vivir en él, de entender nuestra función y nuestra relación con los demás y con la naturaleza.
En la ética, Aristóteles sostiene que la felicidad o eudaimonía es el fin último de la vida humana. Esta felicidad no es un placer pasajero, sino la realización plena de nuestras capacidades, especialmente las racionales y morales. Cada acción, cada elección y cada hábito contribuye a alcanzar ese estado. La virtud se convierte en el camino hacia la felicidad. Practicar la templanza, la justicia, la prudencia y el coraje no solo moldea nuestro carácter, sino que nos acerca a la vida completa que Aristóteles propone. La ética, por tanto, no es abstracta, es una guía para tomar decisiones correctas en la vida diaria. El concepto del justo medio es central en esta ética. Ningún extremo es deseable, y encontrar el equilibrio entre exceso y defecto requiere juicio, experiencia y reflexión. Por ejemplo, el coraje se encuentra entre la cobardía y la temeridad, y la generosidad entre la avaricia y el derroche. Esta idea del equilibrio no solo aplica a nuestras acciones individuales, sino también a la forma en que nos relacionamos con los demás y con la sociedad. La virtud es, entonces, un ejercicio constante de discernimiento y adaptación a cada circunstancia. La amistad ocupa un lugar fundamental en su filosofía. Ningún ser humano puede alcanzar la felicidad en aislamiento. La amistad verdadera se basa en la virtud y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Este tipo de relación permite compartir experiencias, enfrentar desafíos y crecer como personas. La vida ética, según Aristóteles, se vive en comunidad, y las relaciones profundas son esenciales para cultivar la felicidad. La amistad virtuosa se convierte así en un pilar de la vida plena y equilibrada. En el ámbito de la política, Aristóteles conecta la ética con la vida de la ciudad. La política no consiste solo en leyes o administración, sino en crear condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar sus capacidades y vivir virtuosamente. Una ciudad justa garantiza educación, participación, seguridad y oportunidades, reflejando el principio ético del equilibrio. Las instituciones políticas deben fomentar la felicidad colectiva, y cada ley o norma se evalúa por su contribución al bienestar de la comunidad. Aristóteles distingue entre diferentes formas de gobierno y analiza sus posibles desviaciones. La monarquía puede convertirse en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por ello propone sistemas mixtos que combinen lo mejor de cada modelo y reduzcan sus riesgos. La búsqueda del equilibrio, presente en la ética, se traslada así al gobierno y a la organización social, demostrando la coherencia de su pensamiento en todas las dimensiones de la vida humana. La teleología, o estudio del fin de las cosas, atraviesa toda su filosofía. Todo en la naturaleza tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender ese propósito permite actuar con sabiduría y vivir en armonía con el orden natural. Esta perspectiva conecta ética, política, ciencia y metafísica, mostrando cómo Aristóteles veía la realidad como un sistema coherente, en el que cada elemento tiene sentido y función. La lógica es otra herramienta clave. Aristóteles desarrolló el silogismo y estableció reglas para razonar correctamente, permitiendo llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica no es solo un instrumento académico, se aplica a la vida cotidiana, a la ética y a la política, ayudando a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones informadas. Pensar de manera estructurada y coherente es esencial para vivir con virtud y comprender el mundo. Su aproximación a la ciencia natural combina observación y reflexión. Clasificó animales, estudió órganos y comportamientos, y analizó hábitos de vida. Aunque algunas de sus conclusiones no eran correctas según la ciencia moderna, su método de observación sistemática y búsqueda de causas sentó las bases del conocimiento científico. Aristóteles demuestra que la filosofía y la ciencia no son opuestas. Ambas buscan comprender la realidad y aplicarla a la vida práctica. Finalmente, su visión integral une todas las dimensiones del conocimiento. La ética guía nuestras acciones, la política organiza la comunidad, la amistad fortalece la vida, la lógica y la ciencia estructuran el pensamiento, y el arte nos enseña sobre armonía y belleza. Para Aristóteles, pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía es, sobre todo,
una herramienta para alcanzar una vida equilibrada, plena y significativa. Su legado sigue siendo un faro para quienes buscan comprender el mundo y vivir de manera virtuosa. Mientras Aristóteles enseñaba en el Liceo, su filosofía revelaba un hilo conductor claro. Todo conocimiento y toda acción humana tienen sentido solo si se conectan con un fin. Su mirada no se limitaba a teorizar. Buscaba que el pensamiento guiara la vida práctica, que la reflexión sirviera para actuar con virtud, discernimiento y equilibrio. Cada detalle del mundo natural, cada interacción humana, cada institución social era, para él, un reflejo del orden y de la finalidad que rigen la existencia. En la ética, esta idea se traduce en la búsqueda de la felicidad, eudaimonía, entendida como la realización plena de nuestras capacidades racionales y morales. No es un placer efímero ni un lujo superficial. Es un estado de excelencia en el que nuestras decisiones, acciones y hábitos reflejan virtud y equilibrio. La vida ética requiere atención constante, juicio y práctica diaria. Cada elección, desde la más pequeña hasta la más trascendente, contribuye a cultivar una vida plena. El principio del justo medio es central en su pensamiento ético. La virtud se encuentra entre dos extremos, la temeridad y la cobardía, la avaricia y el derroche, la indiferencia y el exceso de pasión. No existe una fórmula rígida. Cada situación exige discernir cuál es el punto medio adecuado. Esta noción de equilibrio no solo organiza nuestra conducta individual, sino que también guía nuestras relaciones, decisiones sociales y políticas. La virtud es dinámica, requiere prudencia y se cultiva con la experiencia. La amistad, para Aristóteles, es inseparable de la vida ética. La felicidad no se alcanza en soledad. Necesitamos relaciones auténticas que fomenten la virtud y el crecimiento personal. La amistad verdadera se basa en el deseo del bien del otro por sí mismo y en la confianza mutua. Estas relaciones permiten compartir conocimientos, experiencias y desafíos, fortaleciendo la vida moral y la plenitud humana. La comunidad y los vínculos profundos son, entonces, fundamentales para vivir bien. En la política, la ética se traduce en organización social. Aristóteles considera que la ciudad no debe ser solo un conjunto de leyes, sino un espacio donde los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente y vivir virtuosamente. La educación, la participación, la justicia y la equidad son elementos esenciales para lograr el bien común. Cada institución política debe contribuir al bienestar y a la felicidad colectiva, reflejando la misma búsqueda de equilibrio que define su ética personal. Aristóteles analiza las formas de gobierno y sus riesgos. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Su propuesta de sistemas mixtos busca combinar lo mejor de cada modelo y evitar excesos. Esta idea refleja la coherencia de su pensamiento. Lo que aplica a la vida personal, el justo medio, también se aplica a la organización social y política. La armonía y el equilibrio son principios universales en su filosofía. La teleología, o estudio del fin de las cosas, atraviesa toda su obra. Todo en la naturaleza y en la vida humana tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia su madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender este propósito permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden del mundo. La teleología une ética, política, ciencia y metafísica, mostrando la coherencia de la visión aristotélica sobre la realidad. La lógica es el instrumento que permite organizar el pensamiento y razonar correctamente. Con el silogismo y las reglas de inferencia, Aristóteles nos enseñó a llegar a conclusiones válidas a partir de premisas verdaderas. Esta herramienta no es solo académica, se aplica a la vida cotidiana, a la ética, la política y la ciencia. Pensar de manera clara y estructurada ayuda a tomar decisiones acertadas, a analizar situaciones y a comprender causas y efectos, reforzando la capacidad de vivir con virtud. En la ciencia natural, Aristóteles combina observación y reflexión sistemática. Clasifica animales, analiza órganos y comportamientos, y estudia hábitos y funciones. Aunque algunas conclusiones eran incorrectas según la ciencia moderna, su método, observación, comparación, análisis de causas, sentó las bases del conocimiento empírico.
Aristóteles demuestra que filosofía y ciencia no son opuestas. Ambas buscan comprender la realidad y aplicarla a la vida práctica. Finalmente, su visión integral conecta ética, política, ciencia, lógica y arte. La filosofía, para Aristóteles, no es solo un conjunto de teorías abstractas. Es una guía para vivir bien, actuar con virtud y comprender el orden del mundo. La ética enseña a tomar decisiones correctas. La política organiza la vida en comunidad. La amistad y los vínculos fortalecen la felicidad. La lógica estructura el pensamiento, y el arte revela armonía y belleza. Esta integración hace que su legado sea atemporal, enseñándonos que vivir plenamente es tanto un arte como una ciencia. Mientras Aristóteles continuaba con sus enseñanzas en el Liceo, su filosofía revelaba una forma de entender la vida que integraba todos los aspectos del conocimiento. Para él, pensar y actuar eran inseparables. Reflexionar sobre el mundo permitía vivir con virtud, y actuar con virtud reforzaba la comprensión de la realidad. Cada detalle de la naturaleza, cada relación humana, cada institución social podía convertirse en una lección sobre cómo alcanzar la felicidad, el equilibrio y la armonía en la vida. Su ética sigue siendo uno de los pilares de su pensamiento. La felicidad, eudaimonía, no es un placer momentáneo, sino la realización completa de nuestras capacidades racionales y morales. Alcanzarla requiere práctica constante, reflexión y desarrollo de virtudes como la templanza, la justicia, la prudencia y el coraje. Cada acción contribuye a este proceso de perfeccionamiento personal. La vida buena, según Aristóteles, es activa, consciente y dirigida hacia el crecimiento de la persona en todas sus dimensiones. El justo medio se convierte en la guía para la vida ética. Cada virtud se sitúa entre dos extremos, y encontrar ese punto medio requiere discernimiento y experiencia. Por ejemplo, el coraje se sitúa entre la temeridad y la cobardía, y la generosidad entre la avaricia y el despilfarro. Esta búsqueda de equilibrio no solo se aplica a la conducta individual, sino también a la vida social y política. La virtud, en este sentido, es flexible y adaptativa, ajustándose a las circunstancias y al contexto particular. La amistad ocupa un lugar central en la vida humana para Aristóteles. No podemos alcanzar la plenitud en aislamiento. Necesitamos relaciones que fomenten la virtud y el crecimiento personal. La verdadera amistad se basa en el respeto mutuo, la confianza y el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, enfrentar dificultades y apoyarse mutuamente en la búsqueda de la felicidad. La vida ética y la vida en comunidad se entrelazan a través de la amistad. En la política, Aristóteles observa que la ciudad debe organizarse de manera que permita a sus ciudadanos desarrollarse plenamente. La educación, la participación ciudadana, la justicia y la equidad son esenciales para lograr el bien común. La política se convierte así en una extensión de la ética. Las decisiones y estructuras sociales deben reflejar principios de virtud y equilibrio. Una ciudad justa facilita que sus habitantes vivan bien, cultivando sus capacidades y practicando la virtud en comunidad. Aristóteles analiza las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede derivar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Propone sistemas mixtos que combinen las fortalezas de cada forma y minimicen sus riesgos. Esta búsqueda del equilibrio, presente en la ética, se proyecta directamente en la organización de la vida política, mostrando la coherencia de su pensamiento. La armonía y la moderación son principios universales aplicables tanto a la vida personal como a la social. Su teleología atraviesa toda su obra. Cada ser, cada acción y cada fenómeno tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. La teleología une ética, política, ciencia y metafísica, mostrando cómo Aristóteles veía la realidad como un sistema coherente, en el que cada elemento cumple una función significativa. La lógica es la herramienta que permite organizar el pensamiento y razonar correctamente. Con el silogismo y las reglas de inferencia, Aristóteles enseñó a llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica se aplica a la vida cotidiana,
a la ética y a la política, ayudando a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para vivir con virtud y comprender el mundo de manera profunda. En su aproximación a la ciencia natural, Aristóteles combina observación y análisis sistemático. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y examina hábitos de vida. Aunque algunas de sus conclusiones eran incorrectas desde la perspectiva moderna, su método de observación, comparación y búsqueda de causas sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia, para Aristóteles, son inseparables. Comprender la realidad exige reflexión y experiencia, teoría y práctica. Finalmente, su visión integral conecta todas las dimensiones del conocimiento: ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte se entrelazan para mostrar cómo vivir bien y comprender el mundo. La filosofía aristotélica nos enseña que pensar y actuar son inseparables, que el conocimiento debe aplicarse a la vida, y que la felicidad y la virtud se construyen mediante un esfuerzo constante, guiados por la razón y la observación del orden natural. Vivir con equilibrio y plenitud es, en última instancia, el mensaje central que nos deja su pensamiento. Aristóteles enseñaba que la filosofía no es un conocimiento separado de la vida cotidiana, sino que se manifiesta en cada acción, en cada decisión, en cada relación humana. Su enfoque integrador nos invita a observar el mundo con atención y a reflexionar sobre nuestro papel en él. Cada detalle de la naturaleza, cada interacción social, cada estructura política y cada obra de arte se convierten en oportunidades para aprender sobre propósito, virtud y armonía. Su filosofía nos enseña que vivir bien es un proceso activo y consciente, donde pensamiento y acción se retroalimentan constantemente. En el corazón de su ética está la idea de que la felicidad, eudaimonía, es el fin último de la vida humana. No se trata de un placer efímero ni de una satisfacción superficial, sino de la realización plena de nuestras capacidades racionales y morales. Cada acción, cada hábito, cada elección contribuye a construir una vida plena y virtuosa. Practicar la templanza, la justicia, la prudencia y el coraje es un camino hacia la felicidad, y estas virtudes no se adquieren de manera instantánea. Se desarrollan mediante la práctica, la reflexión y la experiencia acumulada. El concepto del justo medio se convierte en la guía fundamental para la conducta. Cada virtud se encuentra entre dos extremos, y encontrar ese equilibrio requiere juicio y discernimiento. Por ejemplo, la valentía se sitúa entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el despilfarro, y la moderación entre el exceso y la insuficiencia. Este principio del equilibrio no solo regula la vida individual, sino que se proyecta en las relaciones sociales, la política y la organización comunitaria. La virtud es, entonces, un ejercicio dinámico que exige atención a cada circunstancia. La amistad es inseparable de la vida ética. Aristóteles sostiene que nadie puede alcanzar la plenitud en soledad. Necesitamos relaciones auténticas que nos desafíen, nos apoyen y nos inspiren. La amistad verdadera se basa en la virtud y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, aprender y crecer, y contribuyen directamente a la felicidad y al desarrollo moral. La comunidad y los vínculos humanos son, por tanto, esenciales para vivir bien y alcanzar la plenitud. En la política, la ética se traduce en organización social. Aristóteles afirma que la ciudad debe estructurarse de manera que permita a sus ciudadanos desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la equidad y la justicia son esenciales para el bienestar colectivo. La política no es solo administración o leyes, sino un medio para garantizar que la vida en comunidad favorezca la virtud y la felicidad. Las instituciones deben promover el equilibrio, evitando excesos y favoreciendo la armonía social. Analiza también las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Propone sistemas mixtos que combinan fortalezas y reducen riesgos. La búsqueda del equilibrio, presente en la ética individual, se proyecta así en la organización política y social, mostrando la coherencia de su pensamiento. La moderación y la armonía son principios universales que se aplican a todos los niveles de la vida.
Su teleología es un hilo conductor en toda su obra. Cada ser, cada acción y cada fenómeno tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. Esta perspectiva integra ética, política, ciencia y metafísica, revelando un sistema de pensamiento donde todo tiene sentido y función. La lógica es el instrumento que permite organizar el pensamiento y razonar correctamente. Aristóteles desarrolla el silogismo y establece reglas para llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica no se limita al ámbito académico, se aplica a la vida cotidiana, a la ética, a la política y a la ciencia, ayudando a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para vivir con virtud y comprender la realidad de manera profunda. En la ciencia natural, Aristóteles combina observación sistemática y análisis. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y analiza hábitos de vida. Aunque algunas conclusiones fueron incorrectas según la ciencia moderna, su método, observar, comparar, buscar causas, sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia no son opuestas. Reflexionar sobre la realidad y observarla cuidadosamente son pasos inseparables para comprenderla. Finalmente, su visión integral une ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. La filosofía aristotélica nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la vida en comunidad, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos muestra belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía es la guía que nos permite alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa. Aristóteles enseñaba que la filosofía no es un conocimiento separado de la vida cotidiana, sino que se refleja en cada acción, en cada decisión, en cada relación humana. Para él, pensar y actuar son inseparables. Reflexionar sobre el mundo permite vivir con virtud, y actuar con virtud profundiza la comprensión de la realidad. Cada detalle de la naturaleza, cada interacción social, cada institución política y cada obra de arte se convierte en una oportunidad para aprender sobre propósito, equilibrio y felicidad. Su filosofía nos recuerda que vivir bien es un proceso activo, consciente y continuo. En el corazón de su ética, Aristóteles sitúa la felicidad, eudaimonía, como el fin último de la vida humana. Esta felicidad no es efímera ni superficial, sino la realización plena de nuestras capacidades racionales y morales. Alcanzarla requiere práctica constante, reflexión y desarrollo de virtudes como la templanza, la justicia, la prudencia y el coraje. Cada acción, cada hábito, cada elección contribuye a construir una vida equilibrada y virtuosa. La ética, entonces, no es teoría abstracta, es una guía para la vida cotidiana. El concepto del justo medio es clave en su ética. Cada virtud se encuentra entre dos extremos, y hallar ese equilibrio exige juicio, experiencia y atención al contexto. Por ejemplo, la valentía se sitúa entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el despilfarro, la moderación entre el exceso y la insuficiencia. Este principio no solo regula la conducta individual, sino también la interacción social y la organización política. La virtud es dinámica y adaptable, un proceso que requiere discernimiento constante. La amistad es esencial para la vida plena. Aristóteles sostiene que nadie puede alcanzar la felicidad en aislamiento. Necesitamos relaciones auténticas que nos inspiren y nos desafíen. La amistad verdadera se basa en la virtud y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, enfrentar dificultades y crecer moralmente. La comunidad y los vínculos profundos son, entonces, fundamentales para vivir bien y alcanzar la plenitud humana. En la política, la ética se traduce en organización social. Aristóteles afirma que la ciudad debe estructurarse de manera que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la equidad y la justicia son esenciales para el bienestar colectivo.
La política no es solo administración o leyes, es un medio para fomentar la virtud y la felicidad. Las instituciones deben promover el equilibrio, evitando excesos y favoreciendo la armonía en la vida comunitaria. Aristóteles analiza las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Propone sistemas mixtos que combinan fortalezas y reducen riesgos. La búsqueda del equilibrio, presente en la ética individual, se proyecta en la organización política y social, mostrando la coherencia de su pensamiento. La moderación y la armonía son principios universales aplicables a todos los niveles de la vida. Su teleología es un hilo conductor en toda su obra. Cada ser, acción y fenómeno tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. Esta perspectiva integra ética, política, ciencia y metafísica, revelando un sistema de pensamiento donde todo tiene sentido y función. La lógica es la herramienta que organiza el pensamiento y permite razonar correctamente. Aristóteles desarrolla el silogismo y establece reglas para llegar a conclusiones válidas a partir de premisas verdaderas. La lógica se aplica a la vida cotidiana, a la ética, a la política y a la ciencia, ayudando a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para vivir con virtud y comprender la realidad de manera profunda. En su aproximación a la ciencia natural, Aristóteles combina observación sistemática y análisis. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y examina hábitos de vida. Aunque algunas conclusiones fueron incorrectas según la ciencia moderna, su método, observar, comparar, buscar causas, sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia no son opuestas. Reflexionar sobre la realidad y observarla cuidadosamente son pasos inseparables para comprenderla. Finalmente, su visión integral conecta ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. La filosofía aristotélica nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la vida en comunidad, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos muestra belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía es la guía que permite alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa. Aristóteles veía la vida como un tejido donde cada elemento tiene un propósito y cada acción un significado. Para él, pensar y vivir no eran actividades separadas. La reflexión debía guiar la acción, y la acción permitía comprender la realidad en toda su profundidad. Caminando por los jardines del Liceo con sus discípulos, cada conversación, cada observación de un ser vivo o de un fenómeno natural se transformaba en una lección sobre la virtud, la justicia, la felicidad y la armonía del mundo. Su filosofía no era abstracta ni distante. Estaba viva, era tangible y práctica. En la ética, la felicidad, eudaimonía, es el fin último, pero no como un placer momentáneo, sino como la realización plena de nuestras capacidades racionales y morales. Esta felicidad se logra a través de la práctica constante de virtudes como la templanza, la justicia, la prudencia y el coraje. No basta con conocer lo que es correcto, hay que ejercitarlo en la vida cotidiana, enfrentando dilemas y tomando decisiones conscientes. La ética aristotélica nos enseña que la vida buena se construye día a día, con esfuerzo, reflexión y experiencia. El justo medio se convierte en el principio que regula la conducta. Cada virtud se sitúa entre dos extremos, y encontrar ese equilibrio requiere discernimiento y experiencia. Por ejemplo, la valentía se encuentra entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el derroche, la moderación entre exceso e insuficiencia. Este principio no solo aplica a la conducta individual, sino también a la interacción social, la educación y la política. La virtud es flexible, dinámica y adaptable a cada circunstancia. La amistad tiene un papel central en la filosofía de Aristóteles. Nadie puede alcanzar la plenitud en aislamiento.
necesitamos relaciones que fomenten la virtud y la felicidad. La amistad verdadera se basa en el deseo del bien del otro por sí mismo y en la confianza mutua. Estas relaciones permiten compartir experiencias, apoyarse en los desafíos y crecer moralmente. La comunidad y los vínculos humanos son esenciales para una vida equilibrada y completa. En la política, la ética se traduce en la organización de la ciudad. Aristóteles sostiene que la ciudad debe estructurarse de manera que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la equidad y la justicia son esenciales para garantizar el bienestar colectivo. La política, entonces, no es solo administración, leyes o poder. Es el medio para fomentar la virtud y la felicidad en la comunidad. Las instituciones deben reflejar los principios de equilibrio y armonía que gobiernan la vida ética. Aristóteles analiza las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Su propuesta de sistemas mixtos combina las fortalezas de cada forma y reduce los riesgos de corrupción y abuso. La búsqueda del equilibrio, presente en la ética individual, se proyecta en la vida política y social, demostrando que la moderación y la armonía son principios universales aplicables a todos los niveles de la existencia. La teleología atraviesa todas sus obras. Cada ser, acción y fenómeno tiene un fin o propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. La teleología integra ética, política, ciencia y metafísica, mostrando cómo Aristóteles concebía la realidad como un sistema coherente y significativo. La lógica es la herramienta que organiza el pensamiento y permite razonar correctamente. Con el silogismo y las reglas de inferencia, Aristóteles enseñó a llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica no se limita al ámbito académico, se aplica a la vida cotidiana, la ética, la política y la ciencia, ayudando a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para comprender la realidad y vivir con virtud. En la ciencia natural, Aristóteles combina observación y análisis sistemático. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y examina hábitos de vida. Aunque algunas de sus conclusiones fueron incorrectas desde la perspectiva moderna, su método, observar, comparar, buscar causas, sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia, para él, no son opuestas. Reflexionar sobre la realidad y observarla cuidadosamente son pasos inseparables para comprenderla profundamente. Finalmente, su visión integral conecta ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. La filosofía aristotélica nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la comunidad, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos enseña belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía sirve como guía para alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa. Aristóteles comprendía que el conocimiento no sirve si no se aplica a la vida, y que la reflexión sin acción es incompleta. Caminando con sus discípulos por los jardines del Liceo, cada gesto, cada conversación y cada observación de la naturaleza se convertía en una enseñanza sobre cómo vivir con equilibrio y propósito. Para él, la filosofía no era un ejercicio académico abstracto, era una guía para la existencia cotidiana, para tomar decisiones conscientes y para cultivar la virtud en todos los aspectos de la vida. En la ética, la felicidad, eudaimonía, es el fin último de la existencia humana, pero entendida como la realización plena de nuestras capacidades, no como un placer efímero o superficial. Alcanzarla requiere práctica constante y reflexión sobre nuestras acciones, así como el desarrollo de virtudes que nos permitan enfrentar los desafíos de la vida con prudencia, justicia, templanza y coraje. La ética, entonces, no se limita a la teoría. Nos enseña a actuar y a vivir con integridad y coherencia. El justo medio es la guía fundamental de la conducta. Cada virtud se encuentra entre dos extremos,
y encontrar ese equilibrio exige discernimiento y experiencia. Por ejemplo, la valentía se sitúa entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el despilfarro, y la moderación entre el exceso y la insuficiencia. Este principio regula no solo la vida individual, sino también las relaciones sociales, la educación y la organización política. La virtud es, por tanto, un proceso dinámico que requiere adaptación constante. La amistad es inseparable de la vida ética. Ninguna persona puede alcanzar la felicidad en aislamiento. Necesitamos relaciones que fomenten la virtud, el crecimiento y el bienestar mutuo. La amistad verdadera se basa en la confianza y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, enfrentar dificultades y aprender, fortaleciendo la vida moral y la felicidad. La comunidad y los vínculos humanos son esenciales para alcanzar una vida plena. En la política, la ética se traduce en la organización de la ciudad y la vida comunitaria. Aristóteles sostiene que la ciudad debe estructurarse de manera que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la justicia y la equidad son fundamentales para lograr el bienestar colectivo. La política, entonces, no se limita a leyes o administración. Es un medio para fomentar la virtud, la armonía y la felicidad de todos los miembros de la comunidad. Aristóteles estudia las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por ello propone sistemas mixtos que combinen las fortalezas de cada modelo y reduzcan riesgos. La búsqueda del equilibrio, que rige la vida ética, se proyecta así en la organización política, mostrando que la moderación y la armonía son principios universales que atraviesan todas las dimensiones de la existencia humana. La teleología es un principio central en toda su obra. Todo en la naturaleza, todo ser y toda acción tiene un fin o propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. Esta perspectiva integra ética, política, ciencia y metafísica, mostrando cómo Aristóteles concebía la realidad como un sistema coherente y significativo. La lógica organiza el pensamiento y permite razonar correctamente. Aristóteles desarrolla el silogismo y establece reglas para llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica no es un instrumento abstracto. Se aplica a la vida cotidiana, la ética, la política y la ciencia. Ayuda a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para comprender la realidad y actuar con virtud. En su aproximación a la ciencia natural, Aristóteles combina observación y análisis sistemático. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y analiza hábitos de vida. Aunque algunas conclusiones fueron incorrectas según la ciencia moderna, su método de observación, comparación y búsqueda de causas sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia no son opuestas. Observar, reflexionar y actuar son pasos inseparables para comprender la realidad profundamente. Finalmente, su visión integral une ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. Aristóteles nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la vida comunitaria, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos revela belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía sirve como guía para alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa. Aristóteles comprendía que la filosofía no es algo que se aprende únicamente en libros, sino que se vive, se observa y se practica. Para él, cada paso que damos, cada decisión que tomamos y cada relación que cultivamos se convierten en oportunidades de reflexión sobre cómo vivir bien. Mientras recorría los jardines del Liceo, enseñaba a sus discípulos a ver la finalidad en todo, desde la función de un órgano en un animal hasta la manera en que una ciudad organiza la vida de sus ciudadanos. Su pensamiento integraba ética, política, ciencia, arte y lógica en una visión coherente de la vida. En su ética,
La felicidad, eudaimonía, es el objetivo último de la existencia humana, pero entendida como la realización plena de nuestras capacidades racionales y morales. No es un placer pasajero ni superficial, sino un estado de excelencia alcanzado mediante la práctica constante de virtudes como la templanza, la justicia, la prudencia y el coraje. Cada acción y cada hábito contribuyen a formar un carácter equilibrado, capaz de enfrentar las dificultades y tomar decisiones correctas. La vida buena se construye día a día, con reflexión y esfuerzo consciente. El justo medio es el principio que regula la conducta humana. Cada virtud se encuentra entre dos extremos, y hallarlo requiere discernimiento y experiencia. La valentía se sitúa entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el despilfarro, la moderación entre el exceso y la insuficiencia. Este equilibrio no solo organiza la conducta individual, sino también las relaciones sociales, la educación y la política. La virtud es dinámica y adaptativa, ajustándose a cada circunstancia concreta de la vida. La amistad es inseparable de la vida ética. Nadie puede alcanzar la felicidad en soledad. Necesitamos relaciones que fomenten la virtud y el crecimiento mutuo. La amistad verdadera se basa en la confianza y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, enfrentar retos y aprender, fortaleciendo la vida moral y la plenitud personal. La comunidad y los vínculos humanos son esenciales para una vida equilibrada y completa. En la política, la ética se traduce en la organización de la ciudad y la vida comunitaria. La ciudad debe estructurarse de manera que sus ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la equidad y la justicia son fundamentales para garantizar el bienestar colectivo. La política, por tanto, no es solo leyes o administración. Es un medio para fomentar la virtud, la armonía y la felicidad de todos los miembros de la comunidad. Aristóteles analiza las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Propone sistemas mixtos que combinen fortalezas y reduzcan riesgos. La búsqueda del equilibrio, que rige la vida ética, se proyecta así en la organización política, mostrando que la moderación y la armonía son principios universales aplicables a todos los niveles de la existencia. La teleología es un principio central de su filosofía. Todo en la naturaleza, cada ser y cada acción tiene un fin o propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. La teleología integra ética, política, ciencia y metafísica, mostrando cómo Aristóteles concebía la realidad como un sistema coherente y significativo. La lógica organiza el pensamiento y permite razonar correctamente. Aristóteles desarrolla el silogismo y establece reglas para llegar a conclusiones válidas a partir de premisas verdaderas. La lógica no se limita al ámbito académico, se aplica a la vida cotidiana, la ética, la política y la ciencia. Permite analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para comprender la realidad y vivir con virtud. En su aproximación a la ciencia natural, Aristóteles combina observación y análisis sistemático. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y examina hábitos de vida. Aunque algunas conclusiones fueron incorrectas desde la ciencia moderna, su método de observación, comparación y búsqueda de causas sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia, para él, no son opuestas. Observar, reflexionar y actuar son pasos inseparables para comprender la realidad profundamente. Finalmente, su visión integral une ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. Aristóteles nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la vida comunitaria, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos enseña belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía sirve como guía para alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa.
Aristóteles entendía que la vida humana es un constante aprendizaje, y que la filosofía sirve para iluminar cada paso que damos. Para él, no basta con acumular conocimientos, lo esencial es aplicarlos en la vida cotidiana, reflexionar sobre nuestras decisiones y actuar con virtud. Mientras caminaba con sus discípulos por los jardines del Liceo, observaba los animales, las plantas y los seres humanos, y en cada detalle encontraba enseñanzas sobre el propósito, la virtud y la armonía. Su pensamiento unifica ética, política, ciencia, lógica y arte en una visión coherente de la existencia. En la ética, la felicidad, eudaimonía, es el objetivo supremo de la vida, alcanzable mediante la práctica de virtudes que desarrollen nuestras capacidades racionales y morales. No es un placer momentáneo, sino una vida de excelencia en la que cada acción, cada hábito y cada elección contribuyen a nuestro crecimiento personal. Practicar la templanza, la prudencia, la justicia y el coraje no es opcional, es el camino hacia la vida plena. La ética aristotélica nos enseña que vivir bien requiere atención, reflexión y esfuerzo constante. El justo medio es la clave para la conducta equilibrada. Cada virtud se sitúa entre dos extremos, y hallarla exige discernimiento y experiencia. Por ejemplo, la valentía se encuentra entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el despilfarro, la moderación entre el exceso y la insuficiencia. Este principio no solo regula la vida individual, sino también las relaciones sociales, la educación y la política. La virtud, entonces, es un proceso dinámico, que exige adaptación a cada circunstancia. La amistad ocupa un lugar central en la filosofía de Aristóteles. La felicidad no se logra en aislamiento. Necesitamos vínculos que fomenten la virtud, el crecimiento y el apoyo mutuo. La amistad verdadera se basa en la confianza y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, enfrentar dificultades y aprender, fortaleciendo la vida ética y la plenitud personal. La comunidad y los lazos humanos son esenciales para vivir con equilibrio. En la política, la ética se refleja en la organización de la ciudad y la vida comunitaria. Aristóteles afirma que la ciudad debe estructurarse de manera que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la justicia y la equidad son esenciales para el bienestar colectivo. La política no es solo administración de leyes o poder. Es el medio para promover la virtud, la armonía y la felicidad de todos los ciudadanos. Aristóteles examina las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por eso propone sistemas mixtos que combinen fortalezas y reduzcan riesgos. La búsqueda del equilibrio, que rige la vida ética, se proyecta también en la organización política y social, demostrando que la moderación y la armonía son principios universales aplicables a todos los niveles de la existencia. La teleología atraviesa toda su obra. Cada ser, acción y fenómeno tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. Ética, política, ciencia y metafísica se integran a través de este principio, mostrando la coherencia del pensamiento aristotélico. La lógica organiza el pensamiento y permite razonar correctamente. Con el silogismo y las reglas de inferencia, Aristóteles enseñó a llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica no es un instrumento abstracto, se aplica a la vida cotidiana, la ética, la política y la ciencia, ayudando a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para comprender la realidad y actuar con virtud. En su aproximación a la ciencia natural, Aristóteles combina observación y análisis sistemático. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y analiza hábitos de vida. Aunque algunas de sus conclusiones fueron incorrectas según la ciencia moderna, su método, observar, comparar y buscar causas, sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia no son opuestas. Reflexionar sobre la realidad y observarla cuidadosamente son pasos inseparables para comprenderla profundamente. Finalmente,
Su visión integral conecta ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. Aristóteles nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la vida comunitaria, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos muestra belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía sirve como guía para alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa. Aristóteles concebía la filosofía como un instrumento de vida, no como un conocimiento aislado en libros o discusiones académicas. Para él, cada acción, cada decisión y cada relación eran oportunidades para comprender el mundo y vivir con propósito. Mientras enseñaba en el Liceo, mostraba a sus discípulos que la observación de la naturaleza, de los animales, de los seres humanos y de las instituciones sociales era una lección constante sobre el orden, la virtud y la felicidad. Su pensamiento integraba ética, política, ciencia, lógica y arte en un todo coherente, demostrando que pensar y actuar son inseparables. En su ética, la felicidad, eudaimonía, se entiende como la realización completa de nuestras capacidades racionales y morales. No se trata de placeres efímeros o superficiales, sino de una vida de excelencia, construida a través de la práctica constante de virtudes como la templanza, la prudencia, la justicia y el coraje. Cada elección y cada hábito contribuyen a la formación de un carácter equilibrado y virtuoso. La ética aristotélica nos enseña que vivir bien requiere atención, esfuerzo y reflexión constante. El justo medio es la guía que regula la conducta humana. Cada virtud se encuentra entre dos extremos, y hallar ese equilibrio exige discernimiento y experiencia. Por ejemplo, la valentía se ubica entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el despilfarro, y la moderación entre el exceso y la insuficiencia. Este principio organiza no solo la vida individual, sino también las relaciones sociales, la educación y la política. La virtud es dinámica, flexible y adaptativa, ajustándose a cada circunstancia concreta. La amistad es inseparable de la vida ética. Nadie puede alcanzar la felicidad en aislamiento. Necesitamos vínculos que fomenten la virtud y el bienestar mutuo. La amistad verdadera se basa en la confianza y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, enfrentar retos y aprender, fortaleciendo la vida moral y la plenitud personal. La comunidad y los lazos humanos son esenciales para vivir con equilibrio y significado. En la política, la ética se refleja en la organización de la ciudad y la vida comunitaria. Aristóteles afirma que la ciudad debe estructurarse de manera que sus ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la equidad y la justicia son fundamentales para garantizar el bienestar colectivo. La política no es solo leyes o administración, es el medio para fomentar la virtud, la armonía y la felicidad de todos los miembros de la comunidad. Aristóteles analiza las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por ello propone sistemas mixtos que combinen fortalezas y reduzcan riesgos. La búsqueda del equilibrio, que rige la vida ética, se proyecta también en la organización política y social, mostrando que la moderación y la armonía son principios universales aplicables a todos los niveles de la existencia. La teleología atraviesa toda su obra. Cada ser, acción y fenómeno tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez, y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. Ética, política, ciencia y metafísica se integran a través de este principio, mostrando la coherencia del pensamiento aristotélico. La lógica organiza el pensamiento y permite razonar correctamente. Con el silogismo y las reglas de inferencia, Aristóteles enseñó a llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica no es un instrumento abstracto, se aplica a la vida cotidiana, la ética, la política y la ciencia. Permite analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas.
Pensar con claridad y coherencia es esencial para comprender la realidad y actuar con virtud. En su aproximación a la ciencia natural, Aristóteles combina observación y análisis sistemático. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y examina hábitos de vida. Aunque algunas conclusiones fueron incorrectas según la ciencia moderna, su método, observar, comparar y buscar causas, sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia, para él, no son opuestas. Reflexionar sobre la realidad y observarla cuidadosamente son pasos inseparables para comprenderla profundamente. Finalmente, su visión integral une ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. Aristóteles nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la vida comunitaria, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos muestra belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía sirve como guía para alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa. Aristóteles entendía la filosofía como una herramienta para vivir de manera consciente y virtuosa, no como un conocimiento abstracto que solo se estudia en libros. Cada paso, cada decisión y cada interacción eran, para él, oportunidades para aprender sobre la vida, la virtud y la felicidad. Mientras enseñaba en el liceo, caminaba junto a sus discípulos y les mostraba cómo la observación de la naturaleza, los animales, los humanos y las instituciones sociales ofrecía lecciones sobre el propósito, la armonía y la ética. Su pensamiento integraba la ética, la política, la ciencia, la lógica y el arte en un todo coherente, demostrando que pensar y actuar son inseparables. En su ética, la felicidad, eudaimonía, es el objetivo supremo de la vida humana, alcanzable mediante la práctica de virtudes que desarrollen nuestras capacidades racionales y morales. No se trata de un placer efímero o superficial, sino de una vida de excelencia construida a través de la reflexión y la acción constante. Practicar la templanza, la prudencia, la justicia y el coraje no es solo un ideal, sino una necesidad para vivir bien y alcanzar la plenitud. La ética, entonces, es una guía para la vida diaria, que enseña a tomar decisiones conscientes y equilibradas. El justo medio regula la conducta humana. Cada virtud se encuentra entre dos extremos, y hallarla exige discernimiento y experiencia. La valentía se ubica entre la temeridad y la cobardía, la generosidad entre la avaricia y el despilfarro, y la moderación entre el exceso y la insuficiencia. Este principio no solo organiza la vida individual, sino también las relaciones sociales, la educación y la política. La virtud es dinámica, flexible y adaptativa, ajustándose a cada situación concreta. La amistad es inseparable de la vida ética. Nadie alcanza la felicidad en aislamiento. Necesitamos relaciones que fomenten la virtud y el bienestar mutuo. La amistad verdadera se basa en la confianza y en el deseo del bien del otro por sí mismo. Estas relaciones permiten compartir experiencias, enfrentar dificultades y aprender, fortaleciendo la vida moral y la plenitud personal. La comunidad y los vínculos humanos son esenciales para una existencia equilibrada y significativa. En la política, la ética se refleja en la organización de la ciudad. Aristóteles sostenía que la ciudad debía estructurarse de manera que los ciudadanos pudieran desarrollarse plenamente. La educación, la participación, la justicia y la equidad son fundamentales para garantizar el bienestar colectivo. La política no se limita a leyes o administración. Es un medio para fomentar la virtud, la armonía y la felicidad de todos los ciudadanos. Aristóteles analiza las formas de gobierno y sus posibles desviaciones. La monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Por ello, propone sistemas mixtos que combinen fortalezas y reduzcan riesgos. La búsqueda del equilibrio, que rige la vida ética, se proyecta también en la política y la organización social, mostrando que la moderación y la armonía son principios universales aplicables a todos los niveles de la existencia. La teleología atraviesa su pensamiento. Todo ser, acción o fenómeno tiene un propósito. Los órganos cumplen funciones, los animales se desarrollan hacia la madurez,
y los seres humanos buscan la felicidad mediante la virtud. Comprender el fin de las cosas permite actuar con sabiduría y vivir en consonancia con el orden natural. Ética, política, ciencia y metafísica se integran a través de este principio, mostrando la coherencia del pensamiento aristotélico. La lógica organiza el pensamiento y permite razonar correctamente. Con el silogismo y las reglas de inferencia, Aristóteles enseñó a llegar a conclusiones válidas a partir de premisas ciertas. La lógica se aplica a la vida cotidiana, la ética, la política y la ciencia, ayudando a analizar situaciones, prever consecuencias y tomar decisiones fundamentadas. Pensar con claridad y coherencia es esencial para comprender la realidad y actuar con virtud. En la ciencia natural, Aristóteles combina observación y análisis sistemático. Clasifica animales, estudia órganos y comportamientos, y examina hábitos de vida. Aunque algunas de sus conclusiones fueron incorrectas desde la ciencia moderna, su método, observar, comparar y buscar causas, sentó las bases del conocimiento empírico. Filosofía y ciencia no son opuestas. Observar, reflexionar y actuar son pasos inseparables para comprender la realidad profundamente. Finalmente, su visión integral une ética, política, amistad, lógica, ciencia y arte. Aristóteles nos enseña que vivir bien implica armonía, equilibrio y acción consciente. La ética guía nuestras decisiones, la política organiza la vida comunitaria, la amistad fortalece nuestra felicidad, la ciencia y la lógica estructuran el pensamiento, y el arte nos muestra belleza y orden. Pensar y vivir bien son inseparables, y la filosofía sirve como guía para alcanzar una vida plena, virtuosa y significativa.